estudiando, hermanos. Empezamos hace 4 semanas a estudiar Efesios. Y como usted recuerda, y si no recuerda se lo voy a recordar, vamos a estar estudiando Efesios y luego Gálatas, ¿no? Después de Efesios, ¿qué sigue? Filipenses y luego Colosenses. Así que tenemos estas 3 cartas delante de nosotros. Y ahorita estamos en el capítulo 2. Ya terminamos con los mensajes que teníamos del capítulo 1 y estamos en el capítulo 2. Así que yo le invito a que cada día lea este capítulo, donde se nos enseña claramente que la salvación es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, no éramos ninguna perita en dulce. No éramos la última Coca-Cola del desierto. No éramos unos santos ni nada por el estilo. Estábamos igual de muertos en nuestros delitos y pecados como las demás personas están muertas en sus delitos y pecados. Si usted ve a un pecador a su derecha o a su izquierda, así estaba usted y así estaba yo. Igual. ¿De qué se sorprende? Pablo dice, así éramos nosotros. Y al final vamos a ver lo que dice Pablo, porque Pablo era humanamente hablando, era una buena persona. Pero esa buena persona, ese buen judío, y después ese buen fariseo, él mismo se autollama pecador. Y luego dice, yo soy el peor de los pecadores. El peor. Y si Pablo era el pecador de los pecadores, entonces ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Si esa buena persona era el peor de los pecadores, ¿cuál es mi categoría entonces? Es terrible. La invitación, hermanos, de esta mañana es que nosotros celebremos la vida nueva. Nosotros nos gocemos de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Como esa persona que está acusada y está enjuiciada y está a punto de morir y alguien viene y le salva. Alguien le rescata. Pero no un rescate abrupto, no un rescate forzado, sino que lo rescata con su propia vida. Toma su lugar. Y tenemos que celebrar una cosa: cuando Cristo llega a una vida, viene un cambio. Viene un cambio profundo, viene un cambio total. Y Pablo está diciéndole a los hermanos de Éfeso, y Él les dio vida a ustedes. Y es lo mismo que hoy le puedo decir a cada uno de ustedes y a mí mismo. Y es lo mismo que Pablo nos dice a nosotros. Él nos dio vida a nosotros. Mírese.
Él le dio vida a usted. Si usted es un hijo de Dios, Él le dio vida a usted. Amén. Usted tiene vida. Usted tiene una nueva vida. Usted estaba igual que yo, muerto espiritualmente. Pero ya no está muerto. Ya no está muerto. Está vivo. Está vivo. Y precisamente para que alguien reciba vida tiene que estar muerto. Tiene que aceptar, tiene que entender que está muerto. Y algunos no reciben la vida de Cristo porque creen que están vivos. Pablo era un tipo tan bueno que él podía decir que él estaba vivo, que él no necesitaba vida, él no necesitaba cambiar, él no necesitaba dejar atrás la vida que llevaba, él estaba perfectamente bien. Es lo que él pensaba, pero esta no era la verdad. Y hoy en día hay mucha gente que piensa que como está perfectamente bien. Y no lo está, nadie está perfectamente bien. No, yo ya sé, nadie sabe todo. Nadie lo puede todo. Nadie lo ha hecho todo, nadie lo ha dejado todo. Pero la actitud de una persona que está muerta, espiritualmente hablando, porque lo que mata al hombre son los delitos y pecados. Eso es lo que dice ahí. Y en ese tipo de vida, en esos delitos y pecados, dice el verso 2, anduvisteis en otro tiempo. Eso es parte del pasado, no del presente ni del futuro. No lo puedes vivir hoy, porque eso lo vivías cuando estabas muerto. Ya no estás muerto. Ya tu vida es otra y tu manera de vivir es otra y tu plan es otro y tu mentalidad es otra. No tienes que seguir cargando con lo viejo porque lo viejo está en el pasado. Siguiendo la corriente de este mundo. Imagínate el día de hoy. Hay gente que sigue corriendo o sigue la corriente de este mundo. Pero lo vamos a explicar poco a poco. Pero la invitación otra vez es regocíjate. Cada día levántate dándole gracias y dándole honor. Levantémonos cada día dándole honor al que vive y reina para siempre, aquel que nos dio vida, aquel que vive para siempre. Y entonces al él vivir para siempre, tenemos garantía de vivir nosotros para siempre en esta nueva vida. Aleluya. Podemos regocijarnos de que cuando alguien viene a Cristo y obtiene la vida de Cristo, hay una gran diferencia en esa vida por ahora y para siempre. Cuando tú y yo confiamos en lo que Cristo ha hecho, entonces podemos darnos cuenta y aceptar que hay un verdadero cambio, que hay una verdadera diferencia en aquellos que confían en Dios. Que el que confía en Dios y el que no confía en Dios no se parecen. Amén. Son diferentes. Su vida es diferente. Su mentalidad es diferente. Sus acciones son diferentes. Sus deseos son diferentes. Su amor es diferente. Todo es diferente. Si es igual, es que aún no nos ha amanecido. El Nuevo Testamento, mi hermano y mi amigo, hace claro que cuando recibimos el regalo de salvación, ese regalo que está disponible en Jesucristo solamente, cuando recibimos el regalo de la salvación,
Él hará una gran diferencia positiva en la vida. De tal manera que su vida será totalmente diferente a la vida que teníamos cuando no le conocíamos. Cuando no le conocíamos, esta era nuestra vida. Ahora que le conocemos, esta, otra, totalmente diferente en nuestra vida. Es como dice la Escritura, es como pasar de muerte a vida. A mí muy poco me asustaría un león muerto. De esas dificultades capciosas que ponen, ¿verdad? De repente dicen cosas tan simples como, por ejemplo, ¿quién se trepa primero un árbol? ¿Un chango o un elefante? Y nuestra respuesta lógica sería, pues es un chango, se trepa más rápido. Pero el ilógico dice, no, es el elefante porque el chango del cual hablo está muerto. Claro. Si el chango está muerto, nunca se va a subir al árbol. Es muy difícil para un elefante subirse a un árbol, pero le va a ganar a un chango muerto. Yo no le temería a un león muerto. Aunque me sienten el león muerto, no le tendría un poquito de respeto, le verías esas uñas enormes, esos dientes y sí, ¿verdad? No me sentiría muy incómodo, pero no le tendría miedo, está muerto. Pero si el león está solo dormido, la cosa cambia, porque él está vivo. Cuando una persona está muerta es una cosa, pero cuando está viva es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Nuestra vida tiene que ser una vida totalmente diferente. Y la lección, la primer gran lección que una persona debe de aprender, debe de entender, cuando aún no tiene a Cristo, que lo más importante en la vida de cualquier persona es aprender a cómo reconciliarse con Dios. ¿Cómo me puedo reconciliar con Dios? Porque tengo problemas con Dios. El hombre tiene problemas graves con Dios, muy graves. Ese problema lo va a llevar a la muerte eterna. Y esa gente tiene que saber, tiene que aprender cómo es que se puede reconciliar con Dios. Y esta es una pregunta particularmente urgente. Porque hoy en día, hermanos, existe algo que llamamos posmodernismo. Estamos viviendo en la edad posmoderna. Su abuela y mi abuela vivieron en la época moderna, ¿verdad? Yo escuchaba a mi abuela hablando de las cosas modernas. No, ahora. Ya no estamos en la época moderna, estamos en la época posmoderna, después de lo moderno. Y hoy en día, en esta época, hermanos, muchas personas abrazan, aún entre aquellos que se llaman cristianos, muchas personas abrazan lo que se llama el pluralismo. Y vamos a rápidamente, en pocas palabras, decir qué es posmodernismo y pluralismo. Porque estos pensamientos, estas posturas, estas posiciones van en contra del mensaje bíblico. Y hoy aún muchos predicadores hablan de estas cosas como la verdad. Por un lado, el posmodernismo rechaza la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? La verdad de la palabra de Dios. Ellos rechazan que hay una verdad absoluta, que hay un Dios que tiene una verdad absoluta.
Ellos dicen, bueno, eso era para otra gente, para otra época. Pero en mi barrio, en mi pueblo es diferente. Somos otras personas con otra cultura. Así que depende de la cultura, depende de la sociedad, cómo la sociedad se conforma, cómo la sociedad elige lo que elige, decide lo que es bueno, decide lo que es malo. Y también depende del individuo. Así es el pensamiento postmodernista. En otras palabras, el postmodernismo tiende a mezclar y combinar creencias y prácticas aún de diferentes religiones. Así que mezcla todos los pensamientos y posturas de diferentes religiones y también los mezcla con diferentes puntos de vista del hombre el día de hoy. Y cuando al mezclar estas cosas a alguien le gusta lo que mezcló, eso tiene que seguir. Si lo que tú unes de la religión y de la otra religión y de la otra religión y de una creencia y de una práctica y de una idea y de otra idea y te gusta lo que acabas de crear, entonces eso es lo que tú vas a seguir. Ese es el postmodernismo. En otras palabras, religiosamente hablando, es como una religión diseñada. Es como cuando tú vas al buffet chino y te vas a la barra donde todo está crudo y entonces te haces tu platillo. Ándele. No agarras los platillos hechos. Agarras todo lo que tú quieras. Tú elige todo lo que tú quieras ahí, ponlo en un plato y dile al chef o cocinero que te lo cocine. Esa es tu elección. Y esa es tu vida. Y ese es tu camino. Y eso es lo que vas a seguir. Y eso es lo que te va a llevar a la muerte eterna. Pero tú lo elegiste. Y todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Y a elegir lo que queremos. Ese es el pensamiento postmodernista. El pluralismo, por otra parte, el pluralismo religioso sostiene junto con el postmodernismo que ninguna religión puede reclamar la verdad absoluta. Es decir, el cristianismo no puede reclamar que tiene la verdad absoluta. Las otras religiones del mundo también tienen parte de esa verdad. Son de esas ideas de que todo camino lleva a Dios. Al final de cuentas todos amamos a Dios, al mismo Dios, todos adoramos a Dios, nada más que tú tienes un vehículo, el otro tiene otro vehículo, el otro tiene otro vehículo, uno le llama de una manera, otro le llama de otra manera, uno cree en Dios o lo concibe de una manera, el otro lo concibe de otra manera, el otro lo concibe de otra manera, pero todo está bien. Nadie reclama la verdad absoluta, ninguna religión. Y déjame decirte que a diferencia de otros, Jesús reclama que la única verdad está en Él. Y eso es lo que molesta a las demás religiones. Como Jesús dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre, nada viene a ese Dios que todos los religiosos conceptúan, ese Dios, ese único Dios, ese soberano, ese absoluto, ese todopoderoso. Jesús dice, Jesús reclama que la única manera de llegar a Él es por medio de Él mismo. Entonces, el cristianismo así es. Pero el pluralismo dice que cada religión tiene su estrategia, tiene su manera de llegar a Dios. Y todas son válidas y todas son efectivas. Y Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y junto con el pluralismo religioso,
viene el relativismo. Y si pensamos en el relativismo, dirá que hay muchas maneras o formas en las que una persona puede reconciliarse con Dios. Hay muchas maneras. Lo importante es que tú tomes una de esas maneras. Así que en el relativismo está enseñándonos que Jenny tiene una manera de reconciliarse con Dios. Y qué bueno, porque si la hace así, le va a funcionar. Y Felipe tiene otra manera de reconciliarse con Dios. Así que ese relativismo viene del pluralismo. Y cada uno de nosotros, Isaías, tiene una manera de reconciliarse con Dios. Y está bien, es su manera. Y cada ser humano en cualquier parte del mundo, de cualquier religión o aún sin religión, tiene manera de reconciliarse con Dios. Todos podemos, de la manera que cada quien quiera y pueda. Y todos podemos tener una relación correcta con Dios. Y esta es una mentira enorme. Y ante esta mentira, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Seguir escuchando y seguir viviendo y seguir nutriéndonos, comiendo del poder del posmodernismo o del relativismo que viene del pluralismo, o tenemos que enfocarnos en lo que debemos enfocarnos en la fe cristiana. Dejar de ver allá y de ver allá y de ver allá y de ver allá y de ver por acá y por allá. Tenemos que enfocarnos en la fe cristiana, en el mensaje divino, en el mensaje de Dios. Esa es nuestra base. No lo que el hombre diga, no lo que las religiones digan, lo que Dios dice, escrito está. Jesús no fue relativo. Sus profetas no fueron relativos, sus discípulos no fueron relativos. Escrito está. No eran filosofías humanas, no eran pensamientos humanos. Escrito está. ¿Cómo podemos ser restaurados en una relación recta o correcta con Dios? Efesios 2 lo dice. Esa es la manera que un ser humano tiene que relacionarse con Dios. Tiene que reconciliarse con Dios. Antes de llevar una relación con Dios, antes de caminar con Dios, lo primero que tiene que entender es que necesita reconciliarse con Dios. Es como la persona que siempre anda pidiéndole prestado a otro. Primero habla de lo que le debes. Primero arréglate de la deuda que tienes con él antes de atreverte a volverle a pedir prestado. O a lo mejor no le vas a volver a pedir prestado. A lo mejor te regaló ya. Pero primero arregla el asunto. Es como el que va a pedir un carro fiado. Va a la agencia y pide un carro, pero el último no lo pagó. O quedó mal. Antes de hablar de un nuevo carro, va a tener que hablar de ¿qué? Del último que pidió fiado. Antes de hablar de cómo relacionarse con Dios, el hombre tiene que reconciliarse. Y hay un medio de reconciliación. Hay un único medio. Miren, más fácil porque no tiene que ver cómo le hago, de qué manera, a través de quién. Ya está claro, es a través de uno, Jesucristo. El hombre no tiene que multiplicarse ni se tiene que dividir para ver a qué Dios amar, porque solamente hay ¿cuántos? Solo hay uno. Y tiene problemas solamente con uno. Y se tiene que arreglar con uno. Y tiene que amar y vivir para uno. Y ese es Jesucristo. Más fácil no puede estar.
Pero mientras estemos en el relativismo y el pluralismo y el posmodernismo llenando nuestras venas y mentes y corazón, pues vamos a tener problemas. ¿Cómo me restauro? ¿Cómo restauro la relación con Cristo, con Dios? Cristo lo hizo en la cruz. Ahí en ese pago único, un solo pago. Jesús no pagó en abonos, ni tampoco dio el enganche. Mira, te voy a dar el enganche y tú pones el resto. O lo voy a hacer en 4 pagos, 4 muertes. No. Una sola vez. ¿Y cuántas veces me tengo que reconciliar con Dios? Una sola vez. Y no tengo que llegar a Dios lleno de acciones, bondades, acciones bondadosas, buenas obras y un paquete de ofrendas y regalos a Dios y de promesas. Tengo que humillarme ante Él. Y lo único que tengo que hacer es reconocer que soy un pecador y que lo necesito. Si puede ser restaurada mi relación con Dios. La segunda pregunta sería ¿qué diferencia hace el reconciliarme con Dios? Esa vida nueva, reconciliado con Dios, ¿qué diferencia hace con la vida vieja que vivía sin Dios? Porque tiene que hacer una diferencia. Si no, es como si tú quisieras modificar, o ¿cómo se dice cuando alguien hace nuevo el papeleo de una casa? Refinanciar. Y refinancia la casa y en tu refinanciamiento queda peor la cosa. O queda igual. Los mismos años, la misma tasa y el mismo pago. Y dices, ¿tú? ¿Y? Es lo mismo, ajá. Cuando uno está en Cristo, cuando uno se ha reconciliado con Dios y cuando uno, por la obra de Cristo, y cuando uno es una persona nueva, entonces vive de una manera nueva. Si vas a vivir igual, si voy a vivir igual, si voy a pensar igual, si voy a hablar igual, si voy a sentir igual, si voy a hablar, amar igual y todo lo voy a hacer igual, ¿dónde está el cambio? No ha habido tal cambio. ¿Y quién nos cambia? ¿Se acuerdan lo que hablamos en el capítulo 1? En que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y la presencia del Espíritu de Dios en una persona la cambia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es solamente darle libertad y darle obediencia al Espíritu de Dios, para que sea Él quien gobierne y no nosotros. Pero Él lo va a hacer. ¿Qué diferencia? ¿Qué vida diferente ocurre cuando nos reconciliamos con Dios? Y la primera cosa que habla este pasaje, que esa salvación que viene de Dios para nosotros, viene a partir de encontrarnos muertos. No viene a partir de encontrarnos llenos de vida, sino que viene a partir de la muerte. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. No nos agarró en nuestro mejor punto de vida.
Él no nos agarró, ¿verdad? Cuando mejor estábamos. Hay gente que quiere venir a Dios, quiere acercarse a Dios, pero primero quiere ir a arreglar su vida, primero quiere quitársele lo mujeriego y quiere quitársele lo blasfemo y quiere quitarse también lo mentiroso y quiere quitársele lo vicioso y las drogas y el alcohol. Y ya cuando se arregle todo esto va a venir a reconciliarse con Dios. Es como mi padre que decía, yo cuando quiero dejar de tomar dejo, y es cosa que yo decida, dejo de tomar y dejo de tomar. No, pues wow. Entonces no necesita a Dios, ese es un sano, no necesita médico. Tiene la solución en su mano, sabe qué hacer. De acuerdo al apóstol Pablo en estos primeros 3 versos, necesitamos todo ser humano reconciliarnos con Dios. ¿Quiénes? Ninguna excepción hay. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque en nuestra condición actual estamos espiritualmente muertos. No hay un solo ser humano que cuando nació con vida espiritual. Ni uno. Toda persona que ha nacido con muerte espiritual. Por lo tanto, todo ser humano necesita reconciliarse con Dios. Pablo afirma que antes de llegar a ser cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y otra vez, Pablo estaba hablando de muerte espiritual. Una persona, cualquier persona, no está muerta físicamente sin Cristo. ¿Verdad que no? Una persona no está físicamente muerta sin Cristo. Respira, habla, le late el corazón, piensa, continúa con su vida, va a trabajar, duerme, come, etcétera, etcétera. Está viva espiritualmente. No estamos hablando de que sin Cristo está físicamente muerta. Una persona no está intelectualmente muerta sin Cristo. Una persona sin Cristo piensa y razona, ¿no es cierto? Así que no estamos hablando intelectualmente, esa persona tiene vida intelectual, piensa, razona. Una persona no está moralmente muerta sin Cristo, escúcheme, que una cosa es la moralidad y otra cosa es la espiritualidad. Moralmente no está muerta sin Cristo. Una persona sin Cristo puede mostrar bondad y puede mostrar hasta amor, porque tiene vida moral. Claro que esa vida moral, conforme pasa el tiempo, se le va a ir descomponiendo. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Habla de muerte espiritual. ¿Y qué causó esta muerte espiritual? Pablo menciona 2 factores: delitos y pecados. ¿Verdad? Y vamos a tratar de hacer una pequeña explicación de lo que son delitos y pecados, que no necesariamente o exactamente son lo mismo. Delitos tiene una referencia a la desviación que todo ser humano tiene de dejar el camino recto y angosto. El ser humano tiende a dejar el camino recto y angosto. En otras palabras, es la tendencia del hombre que tiene de descarriarse, de perderse. Es la tendencia que tiene de perder el camino. Pecados, etimológicamente significa errar al blanco. Es como tirarle algo y no darle. Es como el que juega la lotería y no se gana el premio porque no se lo ganó.
Porque puso otros números, no puso los números ganadores, le erró al blanco. Es como el que está jugando béisbol y le tira una pelota y no le pega. Le tiró pero no le pegó. Eso es pecado. En otras palabras, esto, mis hermanos y amigos, esto es lo que hemos hecho con nuestras vidas. Por un lado nos hemos desviado del plan de Dios. Dios tenía un plan. Desde Adán y Eva Dios tenía un plan. ¿Y sabe qué? Lo más interesante y hermoso de esto es que el plan de Dios no ha cambiado. Sigue teniendo el mismo plan. No tiene plan B. Dios nada más tiene plan ¿qué? A. No está cambiando de plan. No tiene un plan mixto. Un plan para los guapos, otro plan para los feos. Un plan para los que tenemos sobrepeso y otro para los flaquitos. Un plan para los altos y otro para los bajitos. No tiene plan mixto ni diverso. Tiene un solo plan. Uno solo. Nos hemos desviado del plan de Dios para nuestras vidas y nos hemos convertido en algo diferente de lo que Dios nos creó. Para lo que Dios nos creó. Nos creó para una cosa y estamos viviendo para otra. Eso es vivir en delitos y pecados. Y el resultado de desviarnos del plan de Dios es la muerte espiritual. Ese es el resultado. La muerte espiritual. Así que describe Pablo esta vida de delitos y pecados como la vida, verso 2, que anduvisteis en otro tiempo. Esa es la vida que yo anduve en otro tiempo. El problema es que esa vida que yo anduve en otro tiempo todavía la estoy viviendo en este tiempo. Que yo estoy seguro de que tengo nueva vida, pero vivo la vieja. Tengo nueva casa, pero vivo en la vieja. Tengo comida nueva, pero como la vieja. Tengo una manera nueva de pensar, pero sigo pensando con la manera vieja. Si todo es viejo, es que no hay vida nueva. Por eso dice Pablo, y en otro pasaje dice, esto eran ustedes, pero ya no son, eran. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué corriente seguíamos? La del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, aunque no nos gusta, hacíamos la voluntad de ¿quién? Del diablo. Ah, qué feo, qué fuerte, ¿verdad? Pero yo hacía lo que el diablo quería. Ay, no, yo hago lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Hago lo que el diablo quiere. Ahora me hace creer que yo hago lo que yo quiero para yo estar muy a gusto, pero en realidad estoy haciendo lo que él quiere. Dice el verso 2, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que aún opera en los hijos de ¿qué? No de la mala vida, en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, otra vez en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo no vivíamos como los cristianos viven, porque no éramos cristianos. En otro tiempo vivíamos como el mundo vive, porque éramos del mundo y vivíamos como el mundo. Pero eso es en otro tiempo, ese es en el tiempo pasado, es en el tiempo donde yo no tenía vida, es en el tiempo donde no me había reconciliado con Dios, era en el tiempo en que estaba todavía en mis delitos y pecados, era en el tiempo en el cual yo no conocía la salvación, ese era en otro tiempo. Pero Dios ha hecho todo nuevo. Cuando una persona vive en sus delitos y pecados, no está viviendo bajo el control de Cristo. No se engañe. Aunque no le guste y suena rudo, está viviendo
bajo el poder de Satanás. Y no se enoje conmigo, enójese con Efesios 2. Reclámele a Pablo cuando llegue. Si le quiere reclamar rápido, pues ya sabe qué hacer. Pablo llamó a Satanás príncipe de la potestad del aire. Cuando vivimos en delitos y pecados, no estamos demostrando el espíritu de obediencia que viene del Espíritu de Dios, sino que demostramos un espíritu de desobediencia que viene de la carne. La carne es desobediente, y la carne, al igual que muerte espiritual, no se refiere al cuerpo. La carne, esa tendencia pecaminosa que tenemos. Quiero terminar con esto. Hay tres fuerzas que contribuyen a la triste condición espiritual de la humanidad cuando está sin Cristo. Hay tres fuerzas que contribuyen al degenere de la vida de una persona sin Cristo. Dice la Biblia en este pasaje, y dice la palabra de Dios en el contexto del Nuevo Testamento, es el mundo. Si tú vives en el mundo, si tú amas el mundo, si tú escuchas el mundo, si a ti te gustan las cosas del mundo, y mire que cada día más las cosas del mundo están en la iglesia, eso va a contribuir a tu tristeza y a tu condición caída espiritual, triste espiritual, el mundo. Por eso dice la palabra, no ames al mundo. El mundo, amar al mundo va a separarte de Dios, va a separarte del plan de Dios. El amar al mundo y las cosas que están en el mundo, las cosas que están en el mundo no provienen del Padre. Las cosas del mundo provienen del mundo y sus deseos. Si tú amas al mundo y tú abrazas al mundo, tu condición espiritual será pobre y vas a parecer un muerto espiritual. El otro es el diablo, que cada día lo quieren desaparecer más de la escena por un lado, y otros te lo quieren meter por todos lados, hasta en los payasos. Y créanme, yo siempre he odiado los payasos. Nunca me han gustado los payasos. Menos los monitos de ventríloco, ¿no? Eso les tengo pavor. No sé cómo se llama esa fobia, pero yo la tengo. Títeres y monitos de ventríloco. Me gustaría hacer hogueras con ellos. El diablo. Y el diablo tiene una sola etiqueta con la cual tú tienes que identificarlo. Enemigo. Adversario. Engañador. Mentiroso. Si tú crees que el león no te va a comer, sí te va a comer. El león puede firmarte, estampar su huella y decir no te voy a comer nunca, aunque me esté muriendo de hambre, y en la primera oportunidad te va a comer. El diablo es tu enemigo. Y el tercero es la carne. Mundo, diablo y carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Pablo nos recuerda, todos nosotros, incluyéndose él, vivimos en otro tiempo entre ellos. Vivimos entre el mundo. Vivimos entre el diablo, entre la potestad del diablo. Y vivimos sujetos a la carne. Todos nosotros vivimos sujetos a este tridente en otro tiempo. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. Somos inocentes, ay pobrecitos nosotros, vivíamos entre ellos y vivíamos como ellos. Yo vivía entre los que mataban pajaritos. ¿Y qué era yo? También era un matador de pajaritos. Ay, pero yo tenía mal tino y casi no mataba. Es lo mismo. Lo mismo. Entre los cuales también todos nosotros, verso 3, vivimos en otro tiempo.
Vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ve a tu prójimo como es, te asusta, así éramos nosotros. Pero ahora mira, regocíjate, ya no eres así, y si el poder transformador de Cristo ya ha cambiado, a Él también lo va a cambiar. Si tú eras peor que Él, entonces Él puede ser un tremendo cristiano. Y quiero que nos llevemos el pensamiento de Pablo, lo que mencioné al principio. Si alguien había sido un hombre, una persona justa antes de Cristo, fue Pablo. Era una persona justa, una buena persona. Tan celoso que había sido y había ido a seguir a los llamados cristianos porque él seguía la ley de Dios. Si alguien siguió la ley de Dios, si alguien cumplía los mandamientos y ordenanzas de Dios, era Pablo. Era Saulo de Tarso. Y con todo y todo, Pablo se incluyó entre los que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Él se incluyó. Y no solamente eso, en otro pasaje se llamó el number one. De todos los que andaban en sus delitos y pecados, yo soy el número 1, el peor de todos. El peor. Poco después de Pablo hubo un hombre llamado Nerón, terrible. Dice Pablo, yo era peor que Nerón. A mediados del siglo pasado, un hombre terrible que fue Hitler, dice Pablo, yo era peor. Yo era peor. Yo era el peor de los pecadores. El peor. Si Pablo podía ser incluido en este grupo, imagínese usted y yo. Ninguno de nosotros y ninguna persona que conozcas o no conozcas, ni tampoco porque ha tomado un camino, el camino del sufrimiento, y como ha sufrido tanto, Dios le va a dar vida eterna. Tampoco porque ha sufrido mucho, o porque ha sufrido poco, o porque era un ateo, porque era un religioso. No importa. Ninguno de nosotros en nuestra propia fuerza puede romper las cadenas del pecado y escapar la muerte espiritual que viene como resultado del pecado. Ninguno puede romper las cadenas del pecado y de la muerte. Sean judíos, sean gentiles, sean ciudadanos americanos o ciudadanos de otro mundo, de otro pueblo, de otro país, perdón. Todos necesitamos ser tocados por el poder transformador de Dios. Todos. Todos necesitamos que nos rescate Cristo Jesús. Todos necesitamos que nos rescate Cristo Jesús. Allá afuera hay mucha gente que necesita que la rescate Cristo Jesús. Pero tú la ves y dices, no, si es bien buena gente, no necesita a Cristo. Sí. Es como la madre inconsciente que tiene muchos hijos y todos los hijos están muertos en sus delitos y pecados, pero quiere que le hablemos a fulanito porque él se anda mal. Este es un muerto que anda mal. No estudia, no trabaja, anda en drogas. Hable con él. No, los otros están bien. Tenemos nosotros muchos amigos, vecinos, familiares que los etiquetamos como son buenos. Van a ir al infierno porque solos no pueden soltarse de sus cadenas del pecado y de la muerte. En el infierno va a haber mucha gente que consideramos buenos. Pero también etiquetamos a aquel que está perdido. No, ese ni hablarle, no me puede contaminar. No, yo no lo quiero ver en la iglesia, si es esto y no. No, eso no.
Esos Dios no los salva porque son muy malos. Mientras Pablo nos dice, eso éramos todos en otro tiempo. Usted ni sabe con quién está sentado. ¿Con qué mente vieja? ¿Qué mente vieja tenía? Usted no sabe. Si esa persona se creía la más pura y santa y estaba muerta en sus delitos y pecados. Gócese, alégrese, regocíjese, celebre. Hay vida nueva en Cristo. Vívala. La mejor manera de agradecer algo es vivirlo. La mejor manera de agradecer un regalo es usándolo. Ay, no, la vajilla de mi abuela no quiero que se me vaya a romper ahí. La mejor manera es que usted la use. Si no, en el primer yard sale que su marido ponga cuando usted esté fuera, la voy a vender en $2. Cuando alguien le regala un pantalón, algo, y luego te ve puesto, se alegra, mira, le agradó, le gustó, me está honrando. La mejor manera de honrar al que nos dio vida es viviéndola. Pero si seguimos en nuestros harapos viejos, en nuestros vestidos viejos, cuando tenemos un vestido de lino puro, blanco, precioso, andemos en esa novedad de vida y andemos regocijados, porque la presencia de Cristo cambia la vida. Ponte de pie. Terminando, vamos a saludarnos, pero necesito hablar con los que van a ir al campamento, porque hay un tema pendiente, la comida del sábado, que vamos a tener juntos. Pero Padre, te damos gracias por habernos dejado tu palabra, por habernos dado Efesios 2, y por saber, Señor, que no nos despreciaste ni rechazaste a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando peor estábamos, ahí nos salvaste. Cuando más tinieblas había en el mundo, enviaste la luz, que es Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a regocijarnos, a vivir en novedad de vida. Gracias porque ya no estamos sujetos a los delitos y pecados, ya no estamos a merced del mundo, ni del diablo, ni de la carne. Ahora tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora hay un poder transformador que es el Espíritu Santo que nos has dado y nos has sellado para aquel día. Tu Espíritu mora en nosotros. Hay vida nueva verdadera. Señor, perdónanos por seguir pensando y viviendo la vida vieja. Dios, ayúdanos a tomar esa libertad y vivirla y expresarla a otros. Hay esperanza para todos en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Él, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Salúdense, hermanos, y luego nos quedamos unos 5 minutos para hablar de la comida. Los que no van a ir a acampar, ¿podrían ir solamente el sábado y pasar el sábado? No, todos pueden ir cualquier día. El domingo no, porque no vamos a estar ahí. Pero si usted quiere pasar todo el sábado y no acampar, váyase tempranito para que reciba todo. Nada más que recuerde que tiene que llevar su desayuno, su comida, o pegársele a alguien que haga abundantemente. Yo tengo el plan de visitar a todas las familias de la iglesia esos 3 días, hermanos. Desayuno, comida y cena, ¿verdad? Si usted no se ha apuntado, apúntese, todavía hay lugar. Le vamos a asignar su oso, todo, su puma, ¿verdad? Para que duerma a gusto.
Anótese ahí y ponga los días que va a ir, por favor. Yo sé que desde el jueves van como 7 familias. Y por favor, salúdense y luego nos quedamos a hablar de el campamento. Cuando nos quedemos a hablarlo del campamento, les voy a dar la dirección.